Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos. Nuevamente dialogando sobre este tema que tanto nos preocupa y que nuestra ciudad está tan necesitada de inversiones, de infraestructura, en el tema del agua. Y bueno, hoy tenemos este foro y arrancamos con este panel que es planeación de recursos hídricos y de infraestructura hidráulica, en el cual, como ya mencionó Carlos, acompaña el ingeniero Manuel Rafael Rosales González, el ingeniero Carlos Alberto Hernández y el ingeniero Fernando Rueda Guzmán. Arrancamos con el ingeniero Manuel Rosales González, subgerente de análisis hidrológico de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de CONAGUA. Su tema: el cambio climático, la gestión integrada de los recursos hídricos como ayuda para enfrentar. Les recuerdo, los panelistas, tenemos 20 minutos para que hagan su exposición. Entonces, ingeniero, si le parece, le damos el uso de la obra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Empezaríamos pues diciendo que para tener una buena planeación y posteriormente la construcción de la infraestructura es necesario conocer de cuánto estamos hablando de recursos, cuál es el recurso que podemos manejar, que tenemos que gestionar. El cambio climático el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que se caracteriza por estados y ocasiones del tiempo en el sentido climatológico, no en el sentido de tiempo, pues como lo manejamos, pero el clima se refiere a largos periodos de tiempo. Lo caracterizamos a través de variables estadísticas como pueden ser la media, máximos y mínimos. Las normales climatológicas en este sentido abarcan periodos de 30 años de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial. La siguiente, por favor. El ser humano con sus actividades ha modificado los componentes de la capa de la atmósfera de tal manera que ha creado un calentamiento global a través de gases que tienen efectos de invernadero, que es lo que llamamos cambio climático. El cambio climático se define como la variación del estado del clima a través de las variaciones de las medias o de los máximos y mínimos que conocemos. La Convención en el marco del cambio climático de la ONU ha determinado que estas modificaciones se deben indirecta o directamente a la actividad humana. Adelante. Como sabemos o como tenemos idea, pues el Sol con su energía llega a la Tierra. Esta energía es de muy alta frecuencia y por lo tanto puede atravesar los componentes de la atmósfera, que es la línea amarilla gruesa que vemos. Una parte de esta energía al chocar con la Tierra es reflejada inmediatamente y otra es absorbida por la Tierra y posteriormente regresada al espacio. Esta energía irradiada por la Tierra es de baja frecuencia, por lo tanto no tiene la capacidad de poder traspasar adecuadamente los componentes de la atmósfera. Si existe una cantidad de gases de efecto invernadero, estos gases absorben esa radiación de la Tierra y entre más cantidad de gases de efecto invernadero existan, mayor es la cantidad de energía que se queda atrapado en ellos y que posteriormente regresa a la Tierra. Por lo tanto, en el cambio climático, el calentamiento global se debe a esto. La presencia de mayor cantidad de gases de efecto invernadero origina
que la radiación no se va, regresa al espacio, sino se queda atrapada y regresa a la Tierra, originando un aumento de la temperatura. Adelante. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua. Afortunadamente este no permanece mucho tiempo en la atmósfera. El óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero muy potente, el dióxido de carbono, este sí permanece mucho tiempo en la atmósfera y es el que más ha aumentado a raíz de la revolución industrial. El metano es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2, aunque es menos abundante en la atmósfera. Los SFS son compuestos industriales y además de ser gases de efecto invernadero, originan efectos adversos en la capa de ozono. ¿A qué se debe el incremento de los gases de efecto invernadero? Dos son las principales causas. Una es la quema de combustibles fósiles, como son el carbón y el petróleo, lo cual origina un aumento muy grande en el dióxido de carbono, y otro es el gas metano, originado por las actividades como son la agricultura y la ganadería. Adelante. ¿Cómo se caracteriza el cambio climático? Se caracteriza por perturbaciones en las estaciones del año, cambios en la temperatura, cambios en la cantidad de vapor que se presentan las precipitaciones, y además indirectamente incrementos en el nivel del mar a través de los deshielos de las capas polares, los cuales también originan infiltración salina en los acuíferos costeros y deterioro de los márgenes o pantanos, que a su vez son purificadores de las aguas que descargan los continentes hacia el mar. Adelante. ¿Cómo sabemos o cómo podemos prever cómo nos va a afectar el cambio climático? Adelante. Los escenarios de cambio climático se basan en proyecciones del incremento de la población, así de cuáles van a ser, cómo va a ser la actividad productiva y de la tecnología. Con estas relaciones de población, tecnología, podemos determinar cuánto podrían ser las emisiones de gases de efecto invernadero. Con la cantidad de gases de efecto invernadero podríamos determinar cuál sería el efecto radiactivo de la Tierra hacia la atmósfera, y estos efectos se pueden aplicar en modelos de clima. Adelante. ¿Cómo serían los escenarios? Les voy a pasar un poquito. Si pueden adelantar, por favor, para ver las gráficas. Hay una gráfica, esta, donde vamos viendo las modificaciones, cómo van a ir creciendo los gases de efectos invernaderos de acuerdo a los escenarios. Los escenarios A hablan de crecimiento de poblaciones y de incremento de la población, sin embargo se diferencian en cómo se van a usar los combustibles. El escenario A1F1 habla de que se van a usar mucho combustible fósil, por lo tanto es la que más genera gases de efectos invernaderos. El escenario A1T habla de que se van a usar fuentes alternas de energía, como es energía solar, energía eólica, energía hídrica, por lo tanto esta no generaría tantos gases de efectos invernaderos y vemos que es de las más bajas. El escenario A1B habla de un equilibrio entre ambos tipos de energía y por lo tanto vemos que está más o menos en la parte media. Hay un escenario B2 que habla que las actividades de la gente se va a enfocar más hacia los servicios y hacia la tecnología de la información, por lo tanto tampoco habría mucha generación de gases de efectos invernaderos. Por desgracia, las que están prevaleciendo son las superiores. Adelante. En México los escenarios de cambio climático han sido desarrollados por el INPE y por la UNAM. Estos se basan en escenarios mundiales o regionales y se han aproximado o se han reducido a la escala de nuestro país. Adelante. ¿Cuáles son los resultados de estos modelos? La mayoría de los escenarios indican una disminución en la disponibilidad del agua a través de la precipitación, indican aumentos de la
de la temperatura y también aumento de la evapotranspiración, lo cual afectaría tanto a la infiltración del agua para los acuíferos como a los escurrimientos sobre los ríos. Adelante. Aquí vemos en la parte superior a la izquierda el promedio de la precipitación, y vemos efectivamente que en el sureste es más abundante, que sería la de color más oscuro. Sin embargo, en la parte de abajo de esa misma gráfica vemos cuál es la anomalía en porcentaje estimada de acuerdo a los escenarios de cambio climático, y vemos que también las de color rojo son anomalías negativas, es decir, disminuciones en la precipitación, y que se indica que en la parte norte o noroeste del país la disminución de la precipitación será muy grande. En cuanto a la temperatura, estamos viendo las dos gráficas de la derecha, ¿sí? Vemos también que la temperatura es mayor en el sureste, y lo mismo la anomalía, en este caso incremento de la temperatura, se daría también de mayor manera en la parte norte de nuestro país. Adelante. Aquí vemos anomalías de precipitación reducidas a escala de medio grado, de cuadrículas de medio grado, con lo cual, adelante, podríamos determinar cómo la siguiente, en cada una de esas intersecciones, cuánto sería la anomalía en una parte, vemos muy bien todos, que es la cuenca de Machapala. Si aplicamos los factores de reducción en cada uno de esos puntos, podríamos tener un promedio en toda la cuenca. Adelante. Y vemos que para el escenario A1 veríamos cuáles serían las anomalías en la precipitación, y para el escenario A2 veríamos cuáles serían las anomalías de precipitación promedio en toda la cuenca. Estamos viendo que casi todas son negativas, llovería menos. Adelante. Adelante. Si a estos mismos puntos donde conocemos la precipitación promedio les aplicamos las anomalías, adelante, podríamos tener cuál sería la precipitación esperada a lo largo de varios años, que todas vemos que son negativas. Adelante. Y podríamos construir una gráfica del comportamiento esperado de la precipitación ya como milímetros. Adelante. Mitigación y adaptación. ¿Qué es la mitigación? La mitigación son acciones que buscan disminuir la intensidad en que se va a presentar el cambio climático. Para esto necesitaríamos hacer acciones que por lo general son muy costosas, requieren de mucho tiempo y esfuerzo, y los resultados se reflejan en muy largos periodos de tiempo. Estas acciones incluyen la reducción de gases de efectos invernaderos, que es lo que más se pelean en los foros climáticos por lo costoso que pueden ser los cambios de tecnología. Adelante. La mitigación, en cambio, la adaptación, perdón, en cambio, es una forma en que trataríamos de convivir con el cambio climático, tratar de adaptarnos a los efectos del cambio climático. Estas acciones son menos costosas que la mitigación y sus resultados se pueden ver en un más corto periodo de tiempo. Todo esto implica la gestión de los riesgos que trae el cambio climático. Adelante. En el caso de la infraestructura, que es parte de lo que ocupa este foro, por la mayor parte, tenemos que dejar la hipótesis de que los fenómenos son estacionales. Como ya vimos, hay una tendencia de crecimiento, y por lo general, hasta el momento, lo que estamos haciendo a la hora de planear y de generar infraestructura es considerar que lo que ya pasó en el pasado, lo que ya ocurrió en el pasado, se va a volver a repetir, lo cual ya vimos que prácticamente ya no va a ocurrir así. Tenemos que adaptar también la infraestructura, puesto que ya se están presentando fenómenos extremos, tanto en la parte de inundaciones como de sequías, por lo cual esto implica cambiar la forma de operar la infraestructura. Adelante. Aquí vemos una caricatura
de qué sería cada una de esas acciones. Prevenir, pues ya tenemos el efecto del cambio climático arriba. Mitigar sería tratar de reducir, y adaptarse es tratar de convivir con lo que ya tenemos. Adelante. La gestión integral de los recursos hídricos es un proceso que permite aprovechar el agua, suelo y recursos de manera eficiente, con equidad y sin comprometer la sustentabilidad. ¿Por qué tienen que ser eficientes? Porque el recurso hídrico y aparte los recursos financieros son escasos, cuando menos en nuestro país son escasos, por lo tanto tenemos que sacarles el mayor provecho. ¿Por qué tienen que ser equitativos? Porque tenemos que aprovecharlos para que la población y la sociedad se desarrolle de manera más o menos pareja. ¿Y por qué tienen que ser sustentables? Porque no podemos comprometer a las generaciones futuras a través de dejarlos sin estos recursos. Adelante. ¿Cuáles son los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos en México? El manejo de agua se debe realizar por cuencas hidrológicas, ¿sí? No por particiones políticas como son estados, municipios. Una cosa también muy importante de la gestión de los recursos hídricos es que los usuarios deben participar en la toma de decisiones, ¿sí? Y que tenemos que tener la sustentabilidad como una base de la gestión de los recursos. Adelante. ¿Cómo puede ayudar la gestión de los recursos hídricos a enfrentar el cambio climático en el sector del agua? Aquí vemos al final varias acciones que incluyen la gestión de los recursos hídricos, entre los cuales se contempla cómo se tiene que asignar el agua, la poca agua que hay, el control de la contaminación, el monitoreo y el pronóstico, que es algo muy importante para poder enfrentar el cambio climático, la operación de los embalses, que como dijimos, debido a los cambios en los patrones de lluvia y de escurrimiento, tenemos que adaptarlos a estos nuevos aspectos. La gestión financiera, de dónde vamos a conseguir los recursos, el manejo de inundaciones y sequías. Tenemos que preparar a nuestra población para enfrentar fenómenos de sequía y de inundaciones que cada vez pueden ser más intensos o más recurrentes, ¿sí? La gestión de la información, hacer partícipes a todos de la información. Adelante. ¿Cuáles serían las conclusiones? Las conclusiones de esta ponencia es que el cambio climático es la mayor amenaza ambiental que tenemos. El cambio climático se trata de un problema de gestión de riesgo. Se debe trabajar para reducir la magnitud de esos impactos a través de la mitigación, que ya vimos que son acciones más costosas, y se debe comenzar a actuar para hacer cursos integrados de los recursos hídricos, ofrece herramientas e instrumentos que nos pueden ayudar a adaptarnos para hacernos menos vulnerables a los efectos del cambio climático. Ingeniero Manuel Rafael Rosales, muchísimas gracias por su exposición. Felicito bastante claro, un tema fácil de compartir, bastante claro. A continuación, le damos la palabra al ingeniero Fernando Rueda Lujano, actualmente presidente de la Cámara de la Consultoría, capítulo Jalisco, para que nos exponga su tema, que es políticas públicas para el manejo de aguas pluviales en la zona metropolitana. Adelante. Muchas gracias, Polo. Gracias, Margarita, Lorena, Margarita, por invitarnos a este interesante foro. Es una excelente oportunidad para nuevamente establecer diálogo de algunos temas que ya hemos platicado es como la octava vez que para discutir temas relacionados con recursos
hídricos, particularmente en zonas urbanas. Quiero decirles que hace un par de meses nos reunimos en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, en un interesante foro organizado por la UNAM y la propia Cámara de Diputados relacionada con políticas públicas en materia de recursos hídricos. Y esta mañana en particular me gustaría hablar, evidentemente el tema de políticas públicas es muy amplio y depende de un problema específico, cómo en todo caso lo ataca el gobierno y cómo lo recibe la sociedad, o cómo conjuntamente se puede resolver en materia de, por ejemplo, drenaje pluvial o el manejo de las aguas pluviales en zonas metropolitanas. Esta mañana también tengo la tesis de que no existe a nivel nacional, a nivel del gobierno federal, una política pública que haga, que maneje con claridad lo que se debe hacer en las ciudades, en las zonas metropolitanas particularmente. No hay una estrategia clara, más allá del aprovechamiento de infraestructura o de la construcción de infraestructura para aprovechamiento, y se ha dejado a un lado el control de las aguas pluviales en las ciudades. Aunque existe un programa de inversiones relacionados con protección contra inundaciones, me parece que deja mucho que desear todavía en el ámbito de las ciudades. Y en Guadalajara, en la zona metropolitana, también existen ya varios planteamientos y programas que se han ejecutado y se han llevado al respecto. También estamos muy lejos de llegar al establecimiento de una política pública para que de manera permanente hablemos de lo que hay que hacer en el manejo de las aguas superficiales, particularmente las de la lluvia, cómo la manejamos en las ciudades. Hay todavía, seguramente en estos días, hablaron nuevamente de aprovechar el agua de lluvia. Entonces hay otra parte de los técnicos que sostenemos que para aprovechar es necesario primero almacenar. No es lo mismo no es lo mismo aprovechamiento que control. El control implica, el control de los instrumentos pluviales implica manejar los picos de las inundaciones, los picos de las avenidas. O sea, cuando llueve, generalmente, conforme las ciudades avanzan, estas tienen una impermeabilización de los suelos que hace que los picos de las avenidas sean cada vez más altos y se presenten con una mayor rapidez. Me parece que control debemos dejarlo muy claro, es diferente de aprovechamiento. Ojalá que podamos convencer a nuestros colegas, algunos que no coinciden con nosotros, de que manejemos dos cosas. Una es control y otra cosa es aprovechamiento. Aprovechamiento de las aguas pluviales para darle agua potable a la ciudad. Me parece que y se ha demostrado en varios foros, no es la forma de darle agua a la ciudad. Existen otros medios mucho más económicos y más sensatez que hablar del aprovechamiento del agua de lluvia. Yo más bien hablaría, y esta mañana voy a hablar del control de las aguas de lluvia, la inexistencia de un programa nacional que privilegie la construcción de presas, no de almacenamiento, sino presas de regulación, presas de control, tal como se hace en Monterrey, por ejemplo, en el río Santa Catarina, dada la existencia de la presa Rompepicos, que se encuentra más arriba de la ciudad de Monterrey, le permitió a esta ciudad, bueno, evitar una tragedia más grande que la que pasó en enero del año pasado. Entonces, hablemos de políticas públicas. Hablando de este tema, nos referimos a que políticas públicas son una serie de acciones que tienen que ver con lo que quiere la sociedad
y o lo que requiere la sociedad para resolver un problema o para darle satisfactores a la misma. Y estas políticas públicas las debe dictar generalmente el gobierno en los diferentes niveles, el estatal, el federal y el municipal. Estas deben estar soportados con estrategias. Primero, definir un objetivo muy claro, qué es lo que se quiere, para qué problema se quiere resolver, y posteriormente definir una estrategia, y esa estrategia debe derivar de una serie de inversiones o de acciones muy concretas que vayan orientadas a definir o a resolver esa problemática. Adelante, al revés, adelante, usado, adelante. Entonces, las políticas públicas en materia de agua en el entorno urbano es un problema verdaderamente complejo. Yo creo que estas deben responder a una gran cantidad de actores o de gente que está involucrada en la solución de un problema, a que la calidad del agua en las ciudades está muy degradada y bueno, en Guadalajara la vemos corriendo sobre todavía en algunas partes de la ciudad. Los ríos se han convertido en cloacas pestilentes, en zonas de abandono, en zonas que son despreciadas y que no tienen verdaderamente una conexión con el medio ambiente y mucho menos con la sociedad. No hay una percepción clara en el valor del recurso, tampoco existe una legislación. La ley estatal del agua no contempla el manejo de recursos hídricos en la ciudad o en las ciudades, y existen altos riesgos de inundación. La siguiente. Tenemos ahí el concepto de un enfoque integral que tiene que ver con el manejo de las aguas residuales, el manejo de los escurrimientos fluviales y el manejo de residuos sólidos. Estos tienen que ver con una restauración, la protección y el aprovechamiento. Adelante. El manejo de aguas fluviales, desde nuestro punto de vista, son los recursos hídricos deben tomarse en cuenta de manera importante en la definición de estrategias o políticas relacionadas con el desarrollo económico, con la vivienda, particularmente con la vivienda, con la movilidad y con el patrimonio histórico. Creo que si estos, digamos, cuatro esquinas del desarrollo económico y social son tomadas en cuenta, estaremos más cerca de un manejo de aguas fluviales que sea realmente sustentable. En otros países el manejo, el desarrollo urbano en torno al agua ya tiene un desarrollo importante. Son prácticas que están institucionalizadas en las ciudades, no solamente con economías consolidadas. Yo creo que, por ejemplo, en México todavía estamos muy atrasados, y lo digo aquí en otro foro, lo he comentado, en materia de control de las inundaciones, particularmente en las ciudades. Se ha avanzado de manera importante, evidentemente, en países europeos, en Estados Unidos, y increíblemente de manera más importante en Centro y Sudamérica. Los centroamericanos, países como El Salvador, como Honduras, y Costa Rica tienen políticas públicas muy claras
ciudades en relación con el manejo de los recursos hídricos en las ciudades. En México adolecemos todavía de una conciencia clara de lo que debemos hacer por el control del agua en nuestro medio urbano. Por lo tanto, necesitamos adaptar muchas de estas políticas públicas en el contexto local. Adelante. Podemos hablar de inundaciones a gran escala, por ejemplo, a nivel de la ciudad o de las macrocuencas, en el caso del manejo de las aguas de las cuencas del Golfo de México, que también hay una serie de problemas que tienen que ser enfrentados con fondos federales que absorben muchísimos más recursos de los que realmente podrían darse si existiera una política pública muy clara en la construcción de almacenamientos, de regulación. Generalmente en México se han construido presas, grandes presas, pero ninguna de ellas tiene una factibilidad técnica y económica, sobre todo económica, que la Secretaría de Hacienda no lo va a autorizar si no sabemos que su relación beneficio-costo es mayor que la unidad. En el control de inundaciones es difícil, dado que los beneficios se reportan como daños que se evitan por la construcción de una determinada obra. Es difícil que una obra de esta naturaleza tenga factibilidad económica en el medio de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que he insistido mucho que hace falta mucha construcción de muchas presas como las de Compepicos en la región de la Catalina, particularmente en la cuenca del Golfo. Y así como hablamos de grandes presas, que requerimos presas de control, en las ciudades no necesitamos grandes presas, bueno, sobre todo pensando en una ciudad como Guadalajara, que tenemos un valle relativamente, digamos, no comparable con una cuenca de 30.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando aquí de 30.000 hectáreas. Es otro nivel, por lo tanto las acciones deben ser de ese nivel. Estamos hablando de regulación, no de regulación y de control, no de aprovechamiento, por el amor de Dios. Creo que sería importante que lo tomemos en cuenta. CIAPA me parece que ha estado tomando acciones muy importantes, y a muchos desarrolladores, para obtener sus factibilidades les exige control en origen. ¿Qué es esto? Control en origen quiere decir impacto hidrológico cero. O sea, si tú vas a construir un fraccionamiento determinado, lo que necesitas hacer es que vas a impermeabilizar una buena parte de tierras que no estaban originalmente urbanizadas, y con la urbanización se van a generar escurrimientos que antes no existían en las cuencas o microcuencas urbanas, y por lo tanto se requiere construir obras que nos permitan controlar ese exceso que está provocando la construcción de un nuevo fraccionamiento. Adelante. La anterior, por favor. Aquí hablamos de lo que pasó en Monterrey, por ejemplo. En esta diapositiva, en la parte superior derecha es lo que sucedió en esa ciudad, con el río Santa Catarina, aún con una presa. Desde el lado izquierdo está Villahermosa también. Villahermosa se perdieron, según datos del gobernador de Tabasco, se perdieron 45.000 millones de pesos en 3 años, entre los años 2008 y 2010, dado que los almacenamientos de la cuenca del Grijalva, como son Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, estaban hasta el tope y había necesariamente que desbloquearlos. En el río Grijalva no existen obras de control, existen obras para aprovechamiento hidroeléctrico. Creo que con 45.000 millones de pesos que se perdieron en los 3 años, bien se podría construir presas que podrían
o acciones que podrían hacer que estas cosas no sucedieran. O sea, 45 mil millones de pesos, una empresa como el Malpaso, digamos, como la de la Yesca, cuesta del orden de unos 800 millones de dólares, según datos recientes de la Comisión Federal de Electricidad. Eso equivaldría a unos, a lo mejor, 10 mil millones de pesos. Bien podría el gobierno federal, en lugar de soportar las pérdidas de una ciudad como Villahermosa y toda la zona, la planicie costera de 45 mil millones de pesos, construir obras que en esos términos pudieran dar sustento a la construcción de presas. Por la siguiente, esta es la cortina del río Santa Catarina en Monterrey. Por ahí se ve en la parte de abajo, bueno, primero en el centro está el vertedor y es una cortina de concreto. Está desfogando agua por una toma abierta, que está permanentemente abierta, o sea, no existen aquí compuertas que permitan, digamos, aprovechar el agua, entre comillas, sino solamente controlarlo. A mí me parece que debemos este ejemplo replicarlo. Replicarlos a nivel no solamente de las grandes cuencas, sino también de las ciudades. Adelante. Otra vez ya la descripción de la presa de la cortina de Rompepico, Santa Catarina. Adelante. Esta gráfica ya la hemos comentado en muchos foros. El hidrograma, tenemos dos ejes. En el eje horizontal está el tiempo y en el eje vertical está el gasto, o sea, el agua que escurre en un determinado tiempo producto de la lluvia. La gráfica azul corresponde a las condiciones originales de la cuenca, cuando las ciudades no existen, cuando las condiciones son originales y existen, bueno, una gran infiltración. El pico más alto es cuando la ciudad ya creció, tenemos zonas urbanizadas totalmente y entonces la curva intermedia es lo que se busca precisamente con el control. No queremos aprovechar el agua en la ciudad, queremos controlarla. Y para controlarla es necesario hacer obras de infraestructura y es necesario también hacer acciones de tipo control en origen. Adelante. Tenemos también lo que pasa en Guadalajara. Algunos dicen que es encharcamiento. A mí me parece que la gente que habla de encharcamiento se burla de nosotros. Esto sucede en Guadalajara. Casi todas las estaciones del año. Tenemos inundaciones frecuentemente en la ciudad. Adelante. No existe en Guadalajara, tampoco en Jalisco, un órgano de gobierno responsable de tomar acciones, digamos, para el manejo de las aguas pluviales. Es responsabilidad de todos. También falta un poquito de liderazgo en las instituciones de gobierno. Adelante. Bueno, no son actividades permanentes. Adelante. Y lo que queremos es esto. En la gráfica de abajo de la izquierda son las condiciones naturales de la ciudad. Ustedes ven ahí una mancha verde, son las condiciones originales. El ciclo hidrológico urbano está, digamos, en balance, lluvias, evaporaciones e infiltración. La ciudad crece y empiezan a surgir algunos inconvenientes en el ciclo hidrológico. Ya continúa la lluvia en el mismo, digamos, con la misma intensidad, pero ya no hay infiltración. Ahora existe contaminación, existen descargas no controladas, etc. Y la tercera, se trata de hacer más o menos un balance de lo que sería tratar de acercarnos a lo que fueron
presentamos, proponemos obras de control que mitiguen el riesgo de inundación a través de pequeños depósitos de detención que no tienen que ser muy grandes. Finalmente son presas rompepicos, pero a nivel de las ciudades. Adelante. Necesitamos también hacer más competitivo a los técnicos en nuestra ciudad. Estamos trabajando en preparar técnicos calificados. Mientras más ingenieros hidráulicos existan en nuestra ciudad, yo creo que vamos a tener una conciencia más clara y vamos a tener un sector más fuerte adelante. Aquí es el contexto jurídico existente, tomando como referencia la Constitución para a partir de ahí establecer leyes en el nivel estatal y municipal, leyes, normas y reglamentos que tienen que hacerse de forma piramidal, con referencia. En otras ciudades existen entes reguladores para el manejo de las aguas pluviales, como es la izquierda, es el caso de Denver. Denver es un extraordinario ejemplo de una organización donde existe un gobierno federal, estatal y municipal comprometidos con el manejo de las aguas pluviales. En Barcelona también, CLAPSA es una empresa de capital privado también y con participación pública y atiende de manera permanente las acciones que requiere la ciudad. Y evidentemente Australia es otro ejemplo a nivel internacional que debemos tomar. Yo creo que ya tenemos como para otras 2 horas, pero se me hace que aquí le cortamos. Muchas gracias. Sí, gracias, Fer. Recordemos que en el 2030 el 80% de la población estará alojada en las ciudades, y si no tenemos buenas políticas públicas para el manejo de las aguas pluviales, pues vamos a estar ocasionando muchos problemas en sus habitantes. Entonces es importantísimo estar tomando acciones ya. Guadalajara tenía un nivel de habitantes en 1964, hoy tenemos 4,5 millones, un poco más, y pues vemos reflejada en nuestra ciudad toda esta problemática que ha generado estas manchas, genera los pavimentos, las casas, todas estas zonas certificadas. Bien, gracias Fernando, excelente tu exposición. Le damos paso al ingeniero Carlos Alberto Hernández Solís, superintendente de obras y proyectos de CIAPA, con el tema realidades sobre los acuerdos y decretos de las aguas superficiales del Río Verde y disponibilidad de agua para el área metropolitana de Guadalajara. Ingeniero Carlos Alberto. Buenos días a todos. Tema de 20 minutos y vamos mucho más de 20 años sin llegar a conciliar o a decidir. Fernando me puede ir por eso, para largar 30. Yo traigo muchas láminas con mucha información, les prometo que no la voy a leer. Sí quisiera tratar de compartirla, a quien le interese estudiar, quizás la podamos retroalimentar en el seno de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Ahí les queda, les digo, no lo voy a leer, nos vamos a ir rápido. Algunas cifras para ver por qué el Río Verde lo miramos. En 1970 empezamos a querer aprovecharlo y es hora que listo. Algunas cifras, la demanda calculada para el 2010 con una dotación que luego critica todo el mundo, dotación no es lo mismo que consumo. Dotación integra el consumo de la gente, más el consumo industrial, más el consumo de servicios, incluso el consumo por pérdida física. Con una dotación de 260, para el 2010, con la población que teníamos, llevamos una demanda de orden de 13 metros cúbicos por segundo. Para el 2013, ya en una visión actual, modificamos una dotación de industria de eficiencia a 230 litros habitantes día y nos da una demanda de 12
metros cúbicos por segundo. Esta crecerá en los próximos 20 años a una demanda del orden de los 17 metros cúbicos por segundo al año 2040. Todo en el contexto de lo que ha sido la declaración de área metropolitana de Guadalajara, que integra los 8 municipios. La mayoría son tapatíos, que integra los 4 distritos tradicionales, Maztlacomulco, El Salto, Iztapalapa, Tulancingo. Sigue, por favor. Algo de lo que comentamos, tenemos una necesidad de demanda y hay que añadirle a esta necesidad una expectativa de abastecimiento de los 4 municipios que integran, además de los tradicionales al área metropolitana de Guadalajara, un abastecimiento a base de agua subterránea, las cuales están sobreexplotadas en todo lo que es el subsuelo que subyace al área metropolitana de Guadalajara. Sobreexplotación que rebasa los 3 metros cúbicos por segundo, o el equivalente a cerca de 90 millones de metros cúbicos anuales. Así, por eso es que queremos el río Verde. Hay un contexto de lo que fue la introducción de Lorena. Desde luego hay que arreglar fugas, hay que arreglar vejez del sistema, hay que tener mejor eficiencia en todo lo demás. Entonces, de allí nace el por qué nosotros necesitamos o hemos anhelado hasta el momento, sin hacer realidad, que el abastecimiento de Guadalajara sea reforzado con el río Verde. Así, ubiquémonos, la cuenca del río Verde se ubica en la parte central del país, comprende porciones territoriales de 5 estados. Así, en una descripción rápida vemos que este río Verde comprende una porción territorial de Jalisco, del estado de Jalisco, la cuenca equivalente al 48%. Hay la creencia de que todo el río Verde de Jalisco no es así, es el 48%. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una reflexión del tema central. ¿Qué hemos hecho en los últimos tiempos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el estatus? ¿O por qué no hemos podido concretar esto? No va a remontar de 1990 para el año actual. El 3 de febrero de 1990 se pacta este primer acuerdo entre la Federación y los estados de Jalisco y Guanajuato para hacer estudio, para conocer cómo se comporta el agua en esta cuenca. La que sigue, por favor. Así, lo que comprendía este acuerdo era tratar de determinar y definir lo más preciso posible lo que serían las demandas de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara y para la ciudad de León. Ahí viene un apartado, aquí empiezan a hacer el interés de León, Guanajuato, por satisfacer sus demandas a partir también de esta cuenca, la que sigue. Posteriormente, unos meses después, se pacta un acuerdo que aquí conocimos como el Acuerdo del Sistema Nacional Calderón. Fue de mayo de 1990. Esas figuritas que ven ahí como manchas es copia fotostática de los documentos oficiales. Eso que estoy platicando no es lo que digo yo, es lo que dicen los documentos oficiales. En algunos casos hay otros estudios en los que se ha participado. Así, en mayo de 1990 hicimos un acuerdo para hacer la zurda. Esta zurda comprendía 3 etapas, solo se hizo realidad el sistema Calderón, que nos permite aprovechar el Calderón, y logramos terminar como parte de la segunda etapa por ahí, por diciembre de 1992, lo que es la presa del Salto, ubicada en Maíz de Guadalupe, y a la postre no hemos aprovechado. Las siguientes etapas, que era hacer la presa de la zurda y el sistema de bombeo purgatorio, tuvo opositores y se canceló. La que sigue, por favor. En este inter se genera ya el resultado de los estudios que se acordó en el primer acuerdo que mencioné de mayo del 90, y se logran las publicaciones, la que sigue, de las disponibilidades en esta planta. Y se manejó, lo que sigue, por favor, que había una disponibilidad no comprometida del orden de los 901 millones de metros cúbicos.
públicos. Que sigue, por favor. Me devuelvo un poquito al contexto de la zurda, porque bueno, ya se declararon los estudios que se acordaron en el 90 y de ahí sale la demanda de los 3.8 metros cúbicos por segundo para León. Nosotros traíamos un contexto en el cual íbamos a realizar el sistema de la zurda como una inversión de aquellos de 1990 de 1.85 billones de pesos, que ahí se los dejo de tarea a ver a cuánto equivalen en la actualidad. Paralelamente se forjaba en Jalisco el acuerdo de la cuenca Lerma-Chapala, porque se hilaba la intención de preservar con estas obras de aprovechamiento del río Verde la preservación y conservación del agua de Chapala. La que sigue, por favor. Estos estudios, estos resultados nos llevaron a la publicación de decretos que en la actualidad por allá hay discusiones. Ahí con letra rojita, yo les decía, no voy a leer esto, con letra rojita vienen algunos comentarios que refieren que ya algún gobernador dejó las aguas en manos del estado de Guanajuato, de que ya el ingeniero Gao desacató instrucciones de todo el mundo, mandó a la porra todo lo que se venía haciendo. No es así. La realidad es, derivado de los estudios que se hicieron y pactados en 1990, se generan unos decretos de reserva que establecen un volumen de reserva para uso público urbano, entiéndase agua potable, de 504 millones de metros cúbicos. De ellos se reservaba 119 millones para el estado de Guanajuato y el resto para el estado de Jalisco. Por ahí el que puso la letra roja ya está queriendo quitar esta pantalla. ¿Qué pasó? Igual me paro para ir más rápido con su permiso. Por ahí se declara que nos quitaron el agua, que le entregamos los crecientes a Guanajuato. La realidad es que hubo una petición por parte del gobierno de Guanajuato para que del agua reservada de origen para Jalisco se pudiera, era agua reservada para uso de agua potable exclusivamente, se pudiera dotar o asignar aguas para uso pecuario de los ganaderos del estado de Jalisco. Y la modificación que se da se publica 2 años después, dejando la misma cantidad de agua reservada, eran los 504 millones, y de ellos se quitan 12 millones que se destinan para cuestiones de apoyo a la cuenca lechera del río Verde del estado de Jalisco. La que sigue, por favor, de tal manera que la que sigue, por favor. No hay tal pérdida de agua, no hay tal entrega de agua. La cantidad de agua sigue siendo lo mismo. Lo que se significa es que en lugar de que haya 504 millones para agua potable para ambos estados, quedan solo 20 minutos de reflexión. No sé qué problemas tengamos, pero como siempre se puede improvisar, y si hay que poner la capela, pues le echamos la capela. Yo les comentaba, en realidad no ha habido entrega de agua, no ha habido desacato a estos decretos federales. Por ahí lo va a comentar el señor Manuel Villagómez, comenta. Yo al principio les decía, quiero que este documento lo distribuya la Comisión Nacional del Agua, que establece la metodología para calcular la disponibilidad de agua. La disponibilidad publicada en 1994 no comprendía esta normatividad. La que sigue, por favor. Antes de eso, los aprovechamientos, las presas se diseñaban con base a foros. La metodología impone una nueva forma de cálculo a partir de generar experimentos vírgenes y a estos experimentos vírgenes, para tratar de respetar todos los
usos autorizados legalmente, no afectarlos, generar a partir de ello, respetar lo que ya se está, lo que se tiene aguas abajo, generar la disponibilidad que se puede generar. En este dibujo, vean esta tinita que partía de estudios de aforos es más grande que la tinita que marca una realidad. La normatividad esta de 2000 nos lleva a no sobrevalorar, que al rato tengamos como no tenemos el agua que decimos que iba a tener. La que sigue, por favor. Este diseño nos dio también a estudiar no solo lo que es un valor máximo, la distribución en el tiempo. El río Verde es muy errático y esto genera la necesidad de hacer presas. Las grandes avenidas, la que sigue por favor, las grandes escurrimientos solo se presentan en 4 meses del año. Tenemos que guardarlos para que podamos surtir de agua los otros 8 meses. La que sigue por favor. ¿Cuál es la realidad respecto al agua? Esto es la publicación. Les dije que no le iba a leer, nomás pueden concurrir a la página de CENIA, ahí está todo publicado. En ella ya consideran la reserva que se establece para Jalisco y para Guanajuato, por lo tanto no se ha perdido el agua ahí está. La que sigue, por favor. Este es el acuerdo que decía Pivote en septiembre del 2005, la que sigue, hablábamos de la cláusula quinta, que es para devolver las aguas del río, que del río Verde se lleven vía río Tuerto a la Magdalena, y la cláusula sexta, que es otra cláusula muy importante para el Estado de Jalisco, en el que se fija el compromiso de establecer reglas de distribución claras del reparto del agua, que las mismas serán conforme a los porcentajes de reserva que tiene cada estado. Al Estado de Jalisco le corresponde el 76%, al Estado de Guanajuato le corresponde el 24%. Es algo que también tenemos que procurar como jaliscienses, darle seguimiento y fijar de acuerdo a la equidad que marcan los propios decretos. La que sigue, por favor. Posterior a esto hay una serie de acuerdos de entendimiento, la que sigue, por favor, en las cuales se plasma, incluso la que sigue, en las cuales se plasma, la que sigue, el interés de los estados por resolver los problemas de tenencia de la tierra, el pago de indemnizaciones, el problema que se genera por una propuesta de sobreelevación del proyecto Zapotillo. Y llegamos ya a esta etapa moderna en donde el gran debate es Zapotillo, presa, ¿se hace o no se hace? Se hace un acuerdo para incrementar la altura que de origen se había pactado de 80 a 105 metros de alto. Y ahí está el debate. Y empezamos con los debates como los que tuvimos en 1993, que llevaron a la postre la suspensión del acuerdo del sistema de la urna, que en aquel entonces, si se hubiera realizado, no tendríamos problemas de andar haciendo acuerdos de distribución para Jalisco, para Guanajuato. La que sigue, por favor. 2 minutos, por favor. En la información vienen algunas consideraciones. ¿Qué representa ser una presa alta? ¿Qué representa ser una presa baja? Reitero, leanlo y lo comentamos. La que sigue, por favor. La que sigue. Finalmente, ¿qué necesitamos? Tenemos que lograr el aprovechamiento del río Verde. Si se decide o no, si se decide hacer una presa alta, una presa baja o nada, finalmente tendríamos que hacer estudios para llevar a cabo las obras que nos permitan aprovechar el agua. Hay otros sitios que tendríamos que estudiar. Lo radical sería no hacer nada porque se pierde todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Y ya hay una gran inversión en lo que es la cortina de Zapotillo, que actualmente está en proceso. Hay otros sitios que tendríamos que verlo. Las presas no se construyen así como así donde a uno se le ocurra. Tienen que cumplir condiciones de estabilidad del suelo, de resistencia del suelo, de permeabilidad del suelo, de cantidad de agua, de extracción de agua a aprovechar, y sobre todo también de costos. La que sigue, por favor. Y ya ahí reparamos.
La verdad es que pusieron la primera versión que hice. Yo terminaba con una lámina que simplemente presenta una figura donde está el río verde lleno de agua. Agua hay, es suficiente hasta ahorita. Yo llamo la atención del río verde, el 50% es territorio jalisciense, el otro 50% es de otros territorios. Si queremos pelearlos o tratar de llevar a anular decretos, creo que hay que soportarlo con conocimiento de datos para que ganemos lo que peleemos. Entonces, a ver la última, antes, otra antes allí. Yo les decía, ahí está el agua, ¿no? ¿Qué no tendremos capacidad los jaliscienses para tomar una decisión y resolver cómo aprovecharla? Desde el punto de vista constructivo, no podremos construir lo que se tenga que construir. Desde el punto de vista hidráulico y hidrológico, ¿qué no sabremos cómo repartir las aguas? Es una llamada de atención. Como jaliscienses tenemos que defender, porque tenemos necesidades de agua, hay sobreexplotaciones, hay demandas futuras, hay que adelantarnos a la demanda para no andar siempre en pedazos de cómo corregir. Hay que dar la reflexión, ojalá sea de utilidad y ojalá se mantenga esta que trae las últimas cifras. Gracias. Gracias, Carlos. Excelente posición. Si encontramos un elemento común en una de estas tres ponencias, lo que yo les puedo decir es que requerimos un esfuerzo de conciencia ciudadana y de conciencia de los técnicos mucho más intensa que la que hemos hecho hasta ahorita. Por lo tanto, aparte de políticas públicas, requerimos comunicar todas estas expectativas que tenemos para el agua. Tuvimos hace 2 o 3 meses un ejercicio también muy arduo con muchos de ustedes. Tuvimos alrededor de 76 ponencias, 6 días de intensos debates, acompañando por ahí a César, y nos dimos cuenta que la mayoría de los temas, hay acuerdo, lo que no tenemos es muy clara los caminos, la complejidad nos ha puesto ahí una trampa y no hemos sabido superarla. Creo que hay una necesidad importantísima de comunicar con mucho más amplitud, intensidad hacia la ciudadanía para que vaya haciendo conciencia. Si se fijan, desde la primera presentación donde nos regalaron los relojitos, pues es hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia en que tenemos que regular desde la ducha, tenemos que hacer conciencia en el tema de los manejos medioambientales, tenemos que hacer conciencia en el control de las aguas pluviales, y tenemos que hacer conciencia en el uso de estas aguas que están por ahí en el río Verde y que no hemos podido tener acceso. En fin, dar rápidamente alguna pregunta, alguna observación. Hay 10 minutos, 5 minutos. Bien, pues si no hay ninguna pregunta por allá, alguien levantó la mano. Buenas tardes. Mi pregunta es para el ingeniero Fernando. ¿Es realmente falta de nosotros como ingenieros en las zonas de aquí de la ciudad se inunden o es problema de ineficiencia de las políticas públicas? ¿Somos nosotros como ingenieros que no podemos? ¿Qué pasa ahí que la ciudad cada año se inunda y nosotros seguimos en las mismas? Bueno, yo creo que los ingenieros no nos vamos a echar la culpa de todo lo malo que pasa en la ciudad. Evidentemente es parte del producto del crecimiento urbano. Guadalajara ya no es la de hace 50 años yo creo que lo que es importante es que los ingenieros, en particular los ingenieros, tengamos conciencia de que es necesario desarrollar y crear conciencia
conciencia dentro por lo menos de los ingenieros hidráulicos de que es necesario establecer leyes, normas y reglamentos. No existe en esta ciudad una ley que hable del control de las aguas pluviales y por lo tanto no existe una norma o un reglamento también que nos indique cómo se deben diseñar los aprovechamientos. Generalmente lo que ha sucedido en los últimos años y por ahí de los 70s hubo un plan muy agresivo de parte del gobierno del estado y que es el que le dio digamos, la imagen que tiene Guadalajara hoy para construir 7 grandes colectores. Y eso, bueno, en ese plan existió una buena disposición, sin embargo eso no se bajó a hacer una política pública más clara. Se decía que la parte poniente de la ciudad debería conservarse para condiciones naturales, se debería privilegiarse también la construcción de parques públicos y de zonas que permitieran la recarga de los acuíferos. No ha sido así. El desarrollo habitacional, el desarrollo humano ha sido muy agresivo y lo que la Guadalajara de hace 5 años no es la de ahora. Vemos por ejemplo, en las imágenes de satélite que tenemos oportunidad de regresar en el tiempo 5 años en las zonas que existían condiciones naturales, nos vamos al presente ahora y eso está totalmente urbanizado. Yo creo que es importante que hablemos de establecer políticas públicas. Ojalá el nuevo gobierno estatal tome conciencia de que es necesario avanzar en la modificación de la ley estatal del agua para tomar en cuenta esta problemática y atacarlo de manera permanente. Por ahí había otra pregunta y con eso cerramos el tema. Por ahí, señorita. A su derecha. Buenos días, Saúl Flores, de Soy Central de Agua. Felicito a cada uno de los ponentes y esta es una pregunta para el señor Rafael Rosales. En este momento contamos con buenos instrumentos que nos han permitido diagnosticar el cambio climático. Contamos con datos de riesgo de RENICTA, diversos estudios, la ley de cambio climático, la agenda del agua 2030, etc. Sin embargo, se ha considerado la posibilidad de que no se queden buenas intenciones parte de estos esfuerzos, porque el fenómeno es complejo desde la implementación hasta precisamente lo que se tiene que afrontar, ¿no? El cambio climático, no solo temperaturas altas, sino todas las connotaciones que se tienen. Lo digo porque tuve una experiencia drástica, como decir el caso del programa que se hizo en Lima, en Quito, Ecuador, en 2 ciudades, donde se hizo es un excelente trabajo. Incluso en las conclusiones vale la pena destacar que se menciona que si todos los habitantes del mundo tuvieran los objetivos de Quito en el aprovechamiento de recursos, se necesitarían 7 planetas. Entonces, se fracasó porque no hubo debido consenso con la ciudadanía. En este caso, pregunto, si se ha considerado una implementación de un verdadero proyecto de políticas públicas desde implementación y ejecución hasta un modelo sensato de gobernanza que permite involucrar y corresponsabilizar a cada uno de los participantes sobre estos actores. Me pregunto qué opina, si ya se ha considerado y qué fase ponderaría para esta situación. Muchas gracias. En las últimas láminas de las que presenté se habla de la gestión integral de los recursos hídricos, ¿sí? Y uno de los ejes de esta gestión integral de los recursos hídricos es la participación de los usuarios y de la sociedad en general. En México se han implementado lo que se llaman los consejos de cuenca, ¿sí? Que son foros donde pueden participar tanto los usuarios, los gobiernos estatales, municipales, el gobierno federal y otras instituciones como pueden ser instituciones de educación superior, con el fin de que entre todos
determinen las acciones que se tienen que llevar a cabo. Esto incluye lo de cambio climático. Se puede evaluar cuáles serían los impactos del cambio climático, se pueden evaluar cuáles deberían ser las acciones para mitigar o bien para adaptarnos a los efectos del cambio climático. La cuestión es cómo los implementamos. Para esto están estos foros. Tendríamos que acudir a ellos y a través de ellos que todo el mundo trabajase para poder aplicar las acciones que se hayan determinado. Bien, pues le damos gracias al panel, Fernando, Campos, ingeniero, y damos por concluido esta primera